se abordará la temática sobre en qué consiste el lenguaje de programación Lua. Lua, como lenguaje de programación, cuenta con las siguientes características. Es ligero, es interpretado en el sentido de que el programa lee línea por línea, es dinámico porque las variables pueden tener cualquier tipo de datos. Las variables en sí no tienen tipos, sino los datos son los que tienen tipos. Pueden ser string, pueden ser num, pueden ser booleanos. Es veloz, incluso en algunos benchmarks se especifica que Lua puede llegar a ser el doble de veloz que Python, por ejemplo. Es portable dada la facilidad de adaptarse a cualquier sistema operativo, de ser instalado en múltiples sistemas operativos. Por eso es que incluso Robert Jerusalensky lo define como un cloud language, en el sentido de que se puede adaptar a gran cantidad de sistemas. También utiliza algo que se llama la sintaxis Sugar, que consiste en que la sintaxis de este lenguaje de programación puede ser más agradable y más legible para la comprensión del lenguaje del ser humano. Lua, como lenguaje de programación interpretado, ejecuta las instrucciones sin necesidad de previa compilación del programa. Instrucciones en el lenguaje de la máquina, o sea, utiliza un intérprete que de una va interpretando línea por línea, aunque si sea un lenguaje de programación interpretado, también se puede utilizar LUAC en modo compilado y también tiene funciones de compilación. Cuando queremos cargar un archivo con docfile o load, con load antes de ejecutarlo podemos cargar un archivo y después ejecutarlo, que eso sería un modo de compilación. También cuando utilizamos load en alguna instrucción relacionada con alguna función, con alguna función o con algún chunk, mejor. Entonces podemos ejecutarlo el programa prácticamente como si fuera una función de compilación en el lenguaje de programación Lua. También el lenguaje de programación Lua tiene una característica y es que es multiparadigma, o sea que se adapta a muchísimas necesidades y muchísimas cuestiones que tengamos que requerir para el diseño o para la implementación de nuestro programa. Puede ser imperativo, procedural, basado en prototipos, orientado a objetos, funcional, scripting, metaprogramación y programación reflexiva. Debemos exponer sobre estas cuestiones. Cuando hablamos de programación imperativa en Lua, se centra en utilizar fórmulas que tradicionalmente utilizamos que alteren el estado de un programa y en describir cómo se realizan tareas. Por ejemplo, podemos utilizar el tradicional if, then, else. También podemos utilizar los bucles while o bucle for que alteran el estado del programa. También hay programación procedural en Lua, en donde se divide el programa en procedimientos o funciones que realizan cuestiones específicas. Por ejemplo, en este caso, se implementa la función y posteriormente se llama para que cumpla lo que se afirmó dentro de la función. En esta función consiste el nombre, en imprimir un nombre dentro de una función y posteriormente se declara la función. Se utiliza también muchísimos procedimientos y programación modular que consiste en programar por medio de módulos en el sentido de que, por ejemplo, se pueda retornar información de estos módulos para ejecutar preferiblemente algo relacionado con nuestro programa principal. Hay también programación orientada a objetos en Lua, en donde se parte del concepto de objeto para llevar a cabo procedimientos implementados en el código. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla en donde se indexa toda la información, se establece una instancia que es la clase con las características de los objetos y entonces se diseñan los objetos posteriormente. Ahí tenemos el bloque 1, el bloque 2, bloque 3, bloque 4 y shot. También hay programación basada en prototipos en Lua, que es algo distinto a la programación orientada a objetos, en donde en este caso se utiliza una característica de un objeto para transferir a otro objeto esa característica. En este caso, el estudiante 1
tiene su nombre y su nota, y al estudiante 2 también debe tener esas mismas características. Entonces, pasamos las características por medio de una metatabla a la tabla del estudiante 2 y luego las especificamos y las imprimimos. Este es un estilo de programación orientada a objetos, aunque sin embargo es un tanto distinto. En este caso también hay programación funcional, en donde se construye un programa mediante funciones, que las características es que tienen que ser funciones puras, también que no se alteren, por ejemplo, los argumentos muchas veces cuando pasemos la función, sino que sean unas funciones que estén organizadas. Entonces, aquí tenemos una función de number más 1, number por 2 y aquí hacemos toda una operación utilizando funciones. Scripting en Lua. También se utilizan secuencias de comandos para hacer procesos y tareas en un sistema informático. Esto es una cuestión sencilla, o sea, es procedimientos, es comandos, instrucciones que se ejecutan dentro de un programa para llevar a cabo una tarea. También existe algo que es la metaprogramación, que en estos momentos es un concepto muy novedoso, y es que existe en los programas, hay programas que tienen la habilidad de tratar a otros datos de otros programas como si fuesen sus propios datos o incluso hasta crear programas, un programa diseñado para crear otros programas. En este caso, en el presente código es un caso de metaprogramación en que consiste que dentro de un programa se cree un bucle que imprima 992 veces código de 1 hasta 100, hasta 992. Este es un ejemplo tradicional de metaprogramación. Y aunque no es una cuestión muy tradicional del lenguaje de programación Lua, aconsejo que para aprender esta cuestión se direccionen más hacia Lisp. También en programación reflectiva, que es más utilizado en Lua también con las metatablas, es que es la capacidad que tiene el programa de examinar y modificar su propia estructura en el tiempo de ejecución. En este caso tenemos una metatabla que suma unos valores que están en otras tablas y que cuando nosotros le añadimos estas características a esta tabla, de la metatabla a esta tabla, entonces se modifican los propios valores. Digamos, por ejemplo, salen números distintos. Vistos ya las características y los paradigmas del lenguaje de programación Lua, existen unos frameworks que son populares y que utilizan Lua. En este caso, Default, Luanti, Love2D, Roblox, Pico 8 y OpenREST. Love2D es el framework que utiliza Lua por ahora, el que a experiencia personal he visto que es el más simple y con los que se recomienda que quienes quieren aprender Lua pues puedan iniciar, quienes estén en ese proceso de aprendizaje. Aunque es una recomendación, la libertad de aprendizaje de cada quien pues está a disposición de cada quien. También existen unas fuentes principales para aprender Lua. Entonces, en la propia página de Lua, lua.org, está toda la documentación y también existe el libro de Programming in Lua, que es la principal obra autorizada sobre ese lenguaje de programación, aunque el propio autor Roberto Jerusalimsky dice que en caso de duda entre lo que se encuentra en el libro o a veces en lo que se encuentra en el manual de Lua, que son estos .docs, se prefiere a lo que digan el docs en el lua.org. Sin embargo, es de resaltar que pues tenemos que verificar qué versión de Lua tenemos con respecto a lo que indica la documentación o el libro. Listo, ahí terminamos.